digital. Ya nosotros de vuelta, de regreso con todos ustedes a través de nuestro canal en YouTube, Retroactivo Web. Sí, señores, estamos de regreso. Ustedes desde ya, si no estaban por esta vía, se suscriben, le dan también a la campanita para que activen las notificaciones y de ñapa se van para las redes sociales @retroactivoweb. Así estamos en todas nuestras redes. También tenemos música 24/7 en nuestra radio en línea, retroactivoweb.com. Señoras y señores, como siempre, vengo bien acompañado. Carol Cristina Peroso, la pequeña traviesa, la CC. Por si acaso se les olvida mi nombre, creo que por aquí se ve. Y estoy al ladito, justo al lado de mi media chirimoya, Luis Rodolfo Méndez. Sí, señor. Bienvenidos a esta retrocápsula el día de hoy, que vamos a recordar, que yo estoy seguro que muchos de ustedes van a recordar tanto como nosotros, porque vamos a hablar de esas cosas, Carol Cristina, que encontramos en la casa de nuestros abuelos. Es que definitivamente los abuelos deben ser eternos. Yo creo Primero que y principal. en eso estamos todos de acuerdo. Claro. Y hoy, por eso justamente, vamos a hacer como un viaje en el tiempo para esas casas que, ¿sabes qué? Yo siento que tenían muchísimo en común. Independientemente del sitio donde usted nos esté viendo en este momento, va a coincidir que estas son cosas que encontrábamos en sus casas. Mira, cosa que encontrábamos a juri porque sí, en la casa de nuestros abuelos, las tazas de peltre, porque eran las tazas, incluso los platos también de peltre. Fíjate que yo no estoy muy clara de la razón por la que compraban estas tazas o estos vasos o estos platos, porque para empezar a mí no me parecían bonitos. ¿A ti te parecían bonitos? Yo Eran siento, todos yo lo como que pasa es que yo igualitos. siento, exacto. Yo siento que más bien esto era un tema era la moda, o era lo que más se Sería. hacía o salía en el momento. O yo creo que eran unas cuestiones porque además eran como eternas. Ah, de Puede paso. ser eso, que eran como paso. la durabilidad o algo, porque por bonitos no te eran. Y estoy tratando Todos de tenían una recordar. florcita. Sí, todos tenían una Borde florcita. azul. O vino tinto. O vino tinto. Azul o vino tinto. Pero estoy pensando si realmente mantenían el frío o el calor. ¿Tú lo recuerdas? O sea, No, si echabas... generalmente era porque generalmente lo usaban como para el café. Ah, no, yo esas tazas de Tazas de peltre peltre. la usaba para todo. Yo agarraba agua en la taza de peltre y yo sentía que estaba más fría con la taza de peltre. Ah, puede ¿Te ser pasaba? que sí. Puede ser que mantenían o el frío o el calor, una de dos. Puede ser. Sí. Otra de las cosas que encontrábamos en casa de los abuelos eran tapetes tejidos para todo. Yo no sé, todo el que tuvo su abuelita, tuvo la bendición de tener su abuelita, debe recordar que en su mayoría ellas tejían en punto y nos hacían todo el guardarropa cuando éramos chiquiticos. Cuando Ay, decías en el punto, suétercito. es que tejían a las 12 en punto, a las No, 1 en punto, a las en 2 en punto. punto, ¿o qué? Ese es el tipo de tejido. Pero Ok. debe ser, y asumo yo, que se fastidiaban en algún momento o se quedaban ya sin ropa que tejer y se ponían a tejer tapetes para todo. Era una cosa impresionante. Habían tapeticos para colocar encima de los muebles. Ajá, sigue. Tapeticos para colocar encima de cualquier superficie que si allí En arriba la mesa. del televisor, para la colocar mesa. las figuritas, o sea, los adornos. Y habían unos que particularmente nunca me gustaron, que eran los que uno se conseguía cuando entraba al baño. Pero es que había tapetes en todas partes. Demasiado. Tapetes en todas partes y tú no sabías, como el meme, tú no sabías cuando entrabas al baño, sí, ir a hacer lo que ibas a hacer o bailarle los 15 años a... Porque después, ¡Claro! fíjate que después eso evolucionó y usted debe estar pensando en este momento, bueno, pero lo de los baños era como una cosa en tela. Eso vino después. No, eso fue mucho Porque, tiempo después. claro, que eso fue peor porque le ponían hasta faralado. Ajá, Tienes razón, ajá. ahí era donde le bailábamos a los 15 años. No. Pero antes de eso, la de los abuelitos. Eran tejidos. Eran tejidos. Eran ¿Tú sabes? tejidos. Tú tú- sabes que era fastidioso cuando tú llegabas a cualquier casa, y yo creo que todavía sucede porque he visto todavía en muchas casas que llegas y están los tapetes bordados. Ajá. Pero te vas a acomodar, te vas a poner cómodo y vas a afincar y ¡zas! Se rueda el tapetico. O lo que es peor, yo no sé si tú lo llegaste a ver, hacían. ¿Saben? Esto era horrible, lo estoy recordando en este momento porque a mí me llegó a suceder. Hacían para el papel sanitario, pero no el que estaba en uso, sino digamos el que colocaban allí en espera, en stand-by, Ajá, de en turno el al círculo bate, de espera. de turno al bate, le hacían como un forrito tejido y le colocaban arriba un muñequito, una cosa, un asunto, como una cabeza de algo. ¿Saben qué era desesperante? ¿Cuándo?
estabas en baño ajeno, se acababa el papel y el Ajá. que quedaba estaba en eso y tú no lograbas sacarlo de ese armatoste que le hacían. Y la gente afuera, te falta mucho. Oye, pero ya ves que no logro sacar el papel de aquí. Terrible, Muy terrible. terrible. Yo no sé si pensaba que era bonito para la época. A mí no me parecía, a mí me parecía raro. No, todavía hoy me sigue Siempre, pareciendo siempre me raro. pareció raro. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Para qué? Porque es que incluso, fíjate que cuando hablábamos del tapete, en los muebles sobre todo, y es lo que yo creo que lo que más me marcó fue eso. Porque era como para que no se ensuciara o para protegerlo. Porque entonces utilizaban tapete en el espaldar, Sí. tapete en el posamano Era- y tapete donde uno se sentaba. Que ese era el peor porque ese se rodaba, como dices tú. Horrible, terrible. Y te decían, cuidado que ruedas el tapete. Pero señora, si eso es para que uno se siente. Entonces quite el mueble O el tapete. y deje el tapete. Ponga una silla y le pone tapete. Podía ser, podía ser. Tienes toda la Súper razón. raro. Otra de las cosas que había era el hule de las mesas de la cocina. Esto es algo que me parecía Era como un terrible. mantel. Era como un mantel de hule, Ajá. de plástico, De plástico. que en algunas casas era transparente, en otras eran como de cuadritos. Venían estampados estos sí. plásticos. Ya los recuerdo. El punto del plástico era que no se dañara la mesa de la cocina, sobre todo, porque se derramaba algún líquido, en teoría era madera o algo así, y se podía dañar. Pero los plásticos, a mí me gustaban los transparentes, porque llegué a ir a muchas casas que comer terminaba siendo toda una experiencia, nunca te aburrías, porque eras transparente, pero abajo le iban poniendo cuanta estampita postal había, ¿no lo recuerdas? No. Sí, No. Porque los que yo más recuerdo, pero sí es verdad. O sea, sí estaban los transparentes, pero lo que más recuerdo eran los estampados. Los estampados eran así entre rojo y blanco. y De lo, cuadritos y rayitas y cuestiones. Lo malo de esto es que uno, si de repente era mediodía, en aquellos momentos no había ni aire acondicionado. Ahora las casas modernas que tienen, ¿Tú te uno imaginas? sudando con Entonces ese cuando, plástico. y cuando Ajá, ajá, sí, total. Era como una cosa así. extraño. Extraño. Eso era lo Extraño. único que no me gustaba. Sí es verdad. Claro, claro que sí. Mira, pero de las cosas que también uno encontraba en las casas de los abuelos eran los cuadros. Cuadros de pinturas, pues, de paisajes. De todo, de casas viejas, de casa en el campo. También estaban las que, yo creo que podemos, ¿será que? Porque es que son dos cosas distintas. ¿Qué? Las figuras las fachadas que hacían en barro, cerámica, este tipo de cosas. Pero que también estaban. Claro, También estaban. Estaban, como dices tú, los cuadros. los cuadros. Que a veces y normalmente, yo no sé, éramos como artistas en potencia. Antes eran artistas en potencia, porque en casi todas las casas, alguno de esos cuadros era pintado por uno de los integrantes de la familia. Sí, es verdad. Yo no sé, traten de Sí, echarlo en mente siempre había para que uno. ustedes vean. Por lo menos uno era, y eran cuadros increíbles, Claro, además. así como estaba el tío gordo y el tío gracioso, Estaba el tío pintor. pintor. El tío pintor. Ajá. Y lo que tú dices también es cierto, se coleccionaban muchísimas fachadas, pero que venían en barro. Yo las Cerámica, ¿no? O sea, incluso en mi casa, en la casa de mi mamá, las llegó a coleccionar ya de madera y las detestaba. ¿Por? Llegó un momento que las detestaba porque la gente se le caía y no las botaba. Yo pensé Las que me iba a pegaba. decir, que era porque te tocaba limpiarlas. Y tú sabes que es fastidioso Ah, no, yo. limpiar una fachadita de esta. Porque entonces es una casa chiquita. Y había que limpiarle Y había que tejita por limpiarle tejita. todo. No, vale. No. Mi mamá tenía un cepillito para eso. Mira, cepillito para eso. Yo no sé si recuerdo hablando de pinturas, volviendo al tema de las pinturas y los cuadros. En todas las casas había una pintura, un cuadro, incluso figuras de un señor, De un de un viejito. de un viejito que andaba con las camisas como remangadas y era así. Era un viejito Y te creepy. veías raro. Era un viejito creepy que Y- tenía bigote. No era bigote, sino tenía Como barbita. barbita. Sí, sí, un viejito creepy. Pero eso estaba, como lo dices tú, yo lo llegué a ver, fue en figura. Porque también Porque entonces estabas estaba como agachado. agachado. También habían figuras de cerámica de cuanta actividad a ti se te ocurriera. Estaba el viejito agachado. Estaba la muchachita con la cestica. Que siempre había en cualquier caso una muchachita con una cestica. Unos niñitos pescando. Esas eran las cosas que uno conseguía de muñequitos Sí. de cerámica. Y había unos cuadros que eran como de chinitos. A unos chinitos, sí. Siempre. Yo no sé por qué.
Esas son algunas de las cosas que encontramos, por supuesto, en las casas de los abuelos. Esas figuritas de cerámica de las que estamos hablando, también las encontrábamos a cada rato. De todas estas cosas que les acabo de decir, ¿qué más recuerdas de las No, cosas de los hay un abuelos? montón, quizás para mí hay un montón y podemos seguir hablando y hablando y hablando, pero no sé, dime tú una sola cosa que tú recuerdes de la casa de tu abuela, que más te guste, algo que te haya Que gustado. me gustaba. No, que a mí me encantaba de la casa de mi abuela era la máquina de coser Singer. Me encantaba. ¿Por qué? Porque en la casa de los abuelos siempre había esa máquina de coser. Pero esa máquina de coser, yo no sé si tú la vieja, les estamos hablando de la vieja. Traía Oye. como una rueda o el mecanismo, vagamente, era como una rueda que llevaba como una Parece un volante. cinta, pero para nosotros Era un volante. el carro perfecto. Porque además donde era el pedal, El pedal era un pedal. grande, Era un pedal. era una cosa que nunca, que ahora que lo pienso nunca lo entendí porque cosían con los dos pies. ¿Para qué un pedal tan grande? No lo sé. No sé. Para mí era ¿Para qué? perfecto porque para uno era el asiento del carro. Era el asiento del Era el carro. asiento del carro, correcto. Y la rueda que hacía que el mecanismo funcionara de alguna manera era el volante. ¿Cuántas horas de diversión en esa máquina Uf. Silvia? En que tu abuela también hubo máquinas de En casa de mi abuela también hubo en su momento de este tipo de máquinas, porque después evolucionó y trajo una mucho mejor. mucho más, tú sabes, novedosa. De todas maneras, ustedes pendientes allí que ya vamos a seguir recordando más de las casas de los abuelos. Ya te puedes unir a toda la moda coquette con Divas Glamour. Ellos tienen todo para que tú hagas sus accesorios, cristales checos, perlitas, mostacillas, chaquirones y mucho más. Puedes ubicarlos en Instagram, son tienda virtual. Divas Glamour hacen envíos nacionales. Trabajo en Laboratorio La Pirámide y recibo muchas muestras, pero no de cariño. Soy asistente al laboratorio y obviamente que te voy a decir que será rápido si tienes buenas venas. Soy bioanalista en Laboratorio Clínico La Pirámide y siempre mis amigos me preguntan qué exámenes requieren ayunas. Soy asistente de laboratorio y no te voy a recibir muestras en envase de chimú. Y ya de vuelta con ustedes, ¿recuerdas el plastiquito? ¿Qué plastiquito? Pero no el plastiquito de las tarjetas telefónicas, el plastiquito que le ponían a los controles del televisor. Sí, esta es una de las cosas que yo tampoco entendía qué finalidad. Yo sé que si le preguntas a los abuelos te van a decir que de repente era para que no se dañaran las, no sé, las teclas, creo, de tanto usarlas o algo de esto. Ya nosotros por lo menos lo que hacemos es aprendernos las teclas. Yo no necesito ningún plastiquito, ni que siquiera se vea. Pero todavía, hablando, esto no es cosa de los abuelos, nos vamos a salir. ¿Tú eres de los que le mantienes los plastiquitos a las cosas? Los plastiquitos. No, O sea, ¿sabes? Que hay no. gente que no le voy a quitar el forro porque es que eso después se daña. no, sí se los quito. No Normalmente heredaste cuando eso. compro algo que trae un plástico en la... Vuelo el plástico de la pantalla, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, los abuelos no. Los abuelos agarraban el control remoto y habían, después con el tiempo, con la modernidad, llegaron unos forros, Los estuches para Estuche. control remoto que me parecían patéticos. Porque es que eso no venía cosita por cosita. Entonces tú le dabas y marcabas todas las cosas. Era durísimo, el Era muy plástico era duro, duro. claro. Porque entonces de paso era plástico transparente donde venían los botones, pero acolchado por debajo. Ajá, sí, no era una cosa Oh. loca, una cosa absurda. Eso sí, se caían y no se dañaban. Claro. Allí sí se las compro. A mí que se me viven cayendo las cosas, pues me funcionaba genial. Otro, en aras de los abuelitos que amaban las cosas viejas, siempre tenían una ollita para hacer el café y la leche que no podía cambiarse por nada. No, ¿Que es tu abuelo que era- también? Es que eso era particular. Es decir, todo... generalmente el café se preparaba en olla. Pero eran unas ollitas larguitas. Claro, pero lo que Como te quiero decir es que la técnica de preparar el café era en ollas, no eran cafeteras. Con manga, Con manga. ¿cierto? ¿Me entiendes? Esa forma de hacer el café era particular y generalmente se utilizaba de esa manera. Que aparte tenían el termo El termo para luego para vaciar para conservar el café caliente. Ya recuerdo cómo le llamábamos nosotros. Olleta. La olleta, Ajá. donde se hacía el café. Exacto, la olleta del La café. olleta del café, que era la olla única para el café. Claro, pero era así Allí larguita. usted que ibas a agarrar agua con... No,
Era para el café y Era había para el la de la café. leche. Eran esas dos cosas. Eran dos aparte. Eran Eran dos esas aparte. dos cosas. Tú sabes que yo te pregunté qué cosas recordabas de la casa de tu abuela y tú me decías que que recordabas la máquina de coser. Correcto. Yo no sé por qué, y ahora que hablamos de la ollita de hacer café y de la leche, en casa de mi abuela, yo siempre recuerdo, es un batidor verde. Pero este batidor era con el que batían el café con leche, Claro, para que quedara espumoso. para que quedara espumoso. Pero entonces era un batidor que era cool, porque yo me lo imaginaba. Tú sabes como los malabaristas que tienen unas bicicletas Ajá. de una sola rueda y que pedalean. Bueno, algo así era el mecanismo. Porque era el que tú le dabas porque así y... tenía un mango en la parte de arriba y le dabas vuelta y giraba El juguete perfecto. el juguete. No, es que yo jugaba con eso. Pero duró. Con todo y que tú No, es que jugabas con él. está vivo todavía. Ay, qué maravilla. Era buenísimo. De esas cosas que ya no salen. Sí, duraderas. Duraderas. Hablando de cosas duraderas, en que los abuelos también habían los llamados chifonier. Chifonier. Que si tú jugabas, El escondite. no, que si tú jugabas Ah. con el batidor, en mi caso un poquito más extrema como siempre, jugábamos era con el chifonier. Llámese de un escaparate, de un closet, pero tipo mueble, pequeño, Portátil. de 2 puertas generalmente, que se alaban de paso las 2 puertas, que no tenía, no sé, se alaban como con unos, no sé, era una cuestión así de metal bien rara. De un lado tenía un espejo, del otro lado, bueno, ya la puerta normal. Eso era algo que ni pesaba. ¿Y qué pasa? Ajá. Cuando nosotros jugábamos, yo recuerdo que el chifonier de mi abuela duró el espejo hasta el día que estaba mi primo, subió, se trepó, él era Superman y se vino el chifonier. El chifonier quedó sin espejo, sin vidrio, y mi primo quedó sin dientes. Sí, fue trágico, Mira, fue trágico. sácame de duda. ¿Los chifonier tenían un olor particular? No lo recuerdo, No sé. no lo recuerdo. No tengo ningún recuerdo de ningún Sí, olor. a mí sí. Pero tú eres muy dado con los olores. Sí, sí. Bien. Ah, debe ser eso. Yo siento que tenían un olor particular. O sea, del resto de la casa, del Pero resto lo que de pasa es que los cosas. chifonieres eran como de una maderita también particular. No Ajá. recuerdo cuál, no me pregunto cuál. Bueno, no sé, pero comenten si tengo o no razón con respecto al olor. o del de chifonier. repente tu chifonier era muy viejito y tenía algo allí rancio. Pero es que eran sabemos. viejos. Sí, Eran claro, viejos. Todos eran viejos. O sea, fíjate que si ya eran viejos estando nosotros allí, ¿qué quedará de ahora? Bueno, yo el chifonier, repito, yo creo que ya no existe por allí. Pero lo que sí existe todavía, por supuesto, y cada vez que la veo recuerdo a mi abuelo, sobre todo, era la mecedora. En casa de los abuelos siempre había una En mecedora. todas las casas. En Por lo todas menos las una. casas. Había por lo menos una mecedora y las sillas de mimbre. Ay, detesto las sillas de mimbre. Las sillas de que mimbre. colocaban en el frente, generalmente. Bueno, porque esa era para recibir la visita. Sí, pero eran terribles. Era como para correr las visitas. Yo detestaba las sillas de mimbre. Y estas sillas de mimbre estaban hechas de cabilla Y tejidas. y tejidas. Con un plástico como la sangre. El mimbre. Bueno, el mimbre. Oh, sillas de mimbre. Sí, el plástico. El mimbre. Pero eran súper malas sangres porque aplicaba lo mismo que decíamos con el plástico de la mesa del comedor, de la cocina. Cuando tú ponías tus piernitas allí, si llegabas a estar, las niñas o los niños en chores y las niñas en falda, lo único que sentías era... Y te quedaban todas las marcas del mimbre. Eso es verdad. No me gustaban las sillas de mimbre, te gustaban. Lo único bueno que tenían era la forma. Eran como... O sea, cuando te sentabas eran... Aerodinámica. Sí, porque ahora que estoy recordando, creo que habían 2 tipos. La silla normal y una que era como una conchita Exacto. de mimbre. Era cómoda. Esa era cómoda. Porque hay otras que eran cerraditas. Esas eran Incómodas. incómodas. Esas son incómodas. Esos eran Esa es incómodos. incómoda. No sé si lo recuerdas. Antes, yo creo que sí. Antes venían el revistero hacía juego con Con el juego de comedor. el juego de comedor. Sí. El juego de la sala. Nada, que el revistero era simplemente como, yo lo veía así. Era como 2 pedazos de madera así. Era como una B. Era como una B. Era Y como una chaca, B chaca, chaca, las y revistas. allí uno colocaba revistas y periódicos. Sí, porque antes no había televisor Ujú. y me imagino que era por eso. Y tipo, para Y- entretener eran las revistas. Lo colocaban exactamente al lado del mueble, como para que el domingo agarrabas y te ponías a leer.
Sí, Pero todavía, venía en juego. pero todavía he visto algunos de esos revisteros, sobre todo que los fueron como heredando y de repente en los consultorios, en las peluquerías, tú ves todavía Sí. esos revisteros. Sí, ¿Existen? sí, todavía existen. Y creo que deben ser heredados porque ¿quién vende un revistero ahorita? Buen punto. Que por cierto, tú sabes que estoy donando, que he donado, ya he ido donando después de la, hablando de revistero, después de del programa de colecciones, Ajá. todas las revistas. Por ¿En allí doné, serio? sí, por allí doné las de carros, las de rutas y eso. ¡Ah! Sí. Porque, ¿En qué momento que no me enteré? bueno, hay unas por allí también te las puedo dar. Porque es que, ¿qué voy a hacer con tanta? Cuando tú no lo analizas y dices, no podemos seguir coleccionando cosas que no nos van a traer dinero. No más. Bueno, pero hablando de las cosas de los abuelos y de las cosas que sí valían mucho dinero, era el Seibo. El Seibo era una cosa cara, una cosa que además era como intocable, porque el Seibo tenía perolitos adentro, además. Perolitos que no usaban. O sea, el Seibo servía para guardar los utensilios que no utilizaban. Que les regalaban en las bodas, porque entonces eran las copas de cristal que me regaló fulanito. Sí. Y así iban. ¿no? Y libre Dios que tú abrieras. Viste que el Seibo era como territorio prohibido. Claro, porque entonces yo recuerdo que había un juego de tazas en mi casa. Había un juego de tazas que eran de café, Ajá. que nunca se tomó café en esas tazas. Eran que sí, con bordes de oro. Era una cuestión Sí, que tú sí, decías, sí. pero ok, se ve bonito y tal, pero y entonces, ¿vamos a tomar café allí? No, no se podía. Fíjate que yo No se siempre podía. tuve esa duda, porque hubo tazas de esas que tú dices que no utilizaban, era Ajá. porque decían, los bordes eran dorados, decían baño de oro. ¿De verdad eso era baño de oro o era pura mentira? Siempre tuve la duda, porque en el momento tú decías baño de oro, pero de verdad, no sé. Y las No lo copas sé, eran una Rick. cosa carísima que, bueno, solo regalaban en las bodas y nunca las utilizaban. Yo era enemiga de esto, siempre he sido enemigo de esto. ¿De? De que te regalen cosas, así que sean muy costosas, igual no las usas, utilízalas. Si no, ¿para qué las vas a...? O sea, soy mala coleccionista, yo sí utilizo mis cosas. Lo cierto es que el Seibo, además, era una cosa difícil de heredar o sacar de una casa. Por eso perduraban No, tanto. vale. Porque eran enormes. Pesado. Pesados. Pesados. Y antes eran las casas súper grandes y permitían este tipo de cosas. Ya después, bueno, Seibo, mami, allí era donde estaba el cable amarillo. arriba. Arriba del Ella lo Seibo. guardaba ahí. Lo guardaba. O sea, agarraba su cable y vamos. ¿Sabes qué hacía? Estaba el Seibo. Estaba el cable amarillo, pero en la parte de arriba. Y quien no sepa el cuento del cable amarillo me pregunta y lo vuelvo a contar más adelante. Pero para poder rescatar ese cable amarillo, ¿sabes dónde se montaba mi mamá? En la mesa del teléfono que estaba al lado. Epa, porque también existían las telefoneras, que eran muebles para hablar por teléfono. Esto me Ajá. encantaba. O sea, la razón de ser de esto estaba súper cool, porque era sentarte a echar cuento por teléfono. Por teléfono. Y tenía el mueble, estoy tratando de... Tenía también como una partecita para la telefonera, ¿verdad? O sea, estaba la parte del teléfono, estaba el mueble y tenía algo más como donde se ponía la guía telefónica y todo eso. No, porque quedaba por debajo. Es decir, quedaba por debajo. o sea, sí. estaba el asiento. Al lado estaba, en una parte como elevada, el teléfono, pero debajo del teléfono quedaba la guía telefónica. Así era. Yo sabía que por un lado estaba la guía Era un telefónica. mueble. Y era lo máximo. Yo lo utilicé hasta que, hasta que ya tocó tener teléfonos en los cuartos. ¿Sabes cuándo se empezó a usar? Cuando salieron los teléfonos inalámbricos, Ah, sí. que se empezó a dejar de utilizar el de disco o porque después de disco vino uno con botones, pero que todavía era Todavía era así grande. grande. Pero cuando salió el inalámbrico, por favor, ya no hacía falta Ahora, pero tanto mueble. con este mueble telefonero no te llegaron a regañar. Yo no sé si los niños eran iguales, pero nosotras las niñas teníamos la mala costumbre de agarrar el teléfono y nos acostábamos, las piernas por un lado, el cuerpo para otro. Que se va a dañar el mueble. Nunca te llegaron a regañar No, por no, no, eso. no. A ustedes no les da Pero resultado. sí me daba por rayar mientras hablaba. Empezaba a rayar, pero las hojitas que ponían allí como para tú anotar. Ah, ok. Y eso era rayar y rayar por gusto. Rayaba las hojitas, Bueno, abuelos, pudo ser peor. Él pudo Claro. rayar el mueble, como hacía con los pupitres, por ejemplo. por ejemplo, y no sucedió. Bueno, nosotros estamos recordando esas cosas que están en las casas de los abuelos. Y por supuesto, también le queremos recordar que quédense allí. Yo a los 8 años.
Yo a los 17 años. Yo a los 25 años. Yo a los 40 años. No importa la edad que tengas ni lo que necesites, todo lo consigues en Falco Médica. ¿Ya probaste los deliciosos sabores de las paletas de helado CDLP? Para los días de calor, paletas frutales, y para días en que queremos algo diferente, paletas cremosas. En Comercial Selene de Paraguaná, somos distribuidores autorizados de esta marca. ¿Los quieres tener en tu negocio? Contáctanos. Ahora sí, señores, de vuelta, de regreso con esta retrocápsula digital que está para mí súper divertida porque hemos recordado un montón de cosas. Pero yo no sé si te llegó a pasar, porque de los creadores de que cuando abres la nevera y encuentras un pote de helado y lo abres y es caraota, llegan las tazas o más bien los potes de las galletas. Las latas. Las latas de galletas danesas. Ay, sí. Primero, las galletas eran deliciosas. Esas Sí. galletas danesas que, por cierto, todavía salen. Eran unas latas redondas que tú ibas muy forondo a abrirlas. Te encantaba. Y cuando ¡pum! No había nada. No, lo que habían eran hilos, agujas, dedales. Eran como los costureros de las abuelas. Eso eran otras cosas, además de las latas, los costureros. Ah, bueno, también habían costureros, claro. Y las cajas fuertes. Y la caja fuerte. Sí, las cajas fuertes. ¿Qué guardaban en las cajas fuertes? El ombligo. Tú sabes que una vez vi una caja Uy, fuerte sí. y ok, siento que voy a conseguir morocotas porque, bueno, eran viejas, era de los abuelos. Y Y salió un salió ombligo. un ombligo Yo, con un plástico. ¿pero por qué? Es que ese es de mis tesoros más preciados. Y yo, un ombligo, un tesoro preciado. No. Sí. Me dice, no, y el del otro no lo tengo porque lo enterré. Como que vas a entregar, o sea, se lo come un gato, no sé. No, eran unas cosas que los abuelos tenían unas cosas Claro, que, bueno. claro. Pero sí, tenías razón. Esa emoción que tú sentías cuando ibas a abrir la caja y pensabas conseguir galletas, pero no no. habían galletas. Era una tristeza que luego era mortal. Totalmente. Pero, ¿sabes qué me gustaba a mí? Yo creo que en toda casa de los abuelos llegó a existir el tocadisco Ajá. o los radios grandes, que eran muy grandes, que venían en un mueble. Sí, yo recuerdo, bueno, no sé si en algún momento llegaron a venir juntos, pero recuerdo el tocadisco por una parte y que además era un tocadisco, no como el que yo conocí luego en mi casa, era un tocadisco que tenía como un cuerno. Ah, eso era el pick-up. Eso. El pick-up. Era una cosa que yo, que Dios mío, qué cosa tan El grande. cuerno era para que tú pudieras Para escuchar. escuchar y se hacía así. Claro. daba como, Ajá. era una cosa muy, muy rara. De verdad que ese no me gustaba, me daba miedo. Sí, no me gustaba. Ese era muy viejo. Sí, Ese es muy y viejo. daba como miedito, parecía como de salida de película de Drácula, nunca me gustó. Y nunca escuché nada ahí porque sentía que empezara a hablar mensajes, o sea, no, le tenía pánico, de las pocas cosas de mi vida que le he tenido pánico. Y estaba, que ese sí lo recuerdo, el radio, pero era un mueble enorme, Inmenso, grande, demasiado grande, que traía como incorporado el radio, puede ser, algo así, y las cornetas. Y las cornetas. Traía Y todo todo esto era incorporado. grande. Hoy en día están que si los radicitos, los mini componentes, ¿qué tal? Que tú le ves las cornetas inmensas. Ok, eso es una cosa, pero es que los radios eran grandísimos. Era un mueble completo. Y en mi casa, en la casa de mis abuelos, fíjate que estaba el mueble donde estaba el radio. Y era tan inmenso, tan grande, que en mi casa se jugaba, mi abuelo jugaba softball. Y debajo del radio estaban todos los trofeos habidos y por haber. Imagínate que eran muchísimos. Yo creo que no eran menos de 20 trofeos. Sí, es cierto, y que mi abuela también ponía los trofeos de No, mi tío. no eran menos de 20 trofeos. No estoy en la cantidad exacta, pero menos de 20 no era. Y era tan grande que todos estaban allí. Sí, eran enormes. Yo recuerdo con mucho cariño, porque era de los que más me gustaba, era una calcomanía que tenía el radio de mi abuela, que tenía un buito, tú sabes, esta emisora y decía, no duerme, no tiene miedo. Me encantaba, me encantaba. Yo cada vez que iba lo leía así, en este mismo tono que lo acabo de hacer. Me encantaba, de verdad que sí. Esas cosas que recordamos y que yo sé que ustedes también pueden ir escribiendo en los comentarios, vayan escribiendo qué cosas recuerdan que siempre estaban en las casas de sus abuelos. Además, que si no se han suscrito, vayan, este es el momento, se suscriben y me le dan like a esto, que es la manito, no es el corazoncito, así que vayan y le dan like también. Mira, le dan like. ¿Sabes que también había, que yo creo que dejaron de existir ¿Qué? los almanaques de hojitas? Pero
los que tú les hacías, ¿sabes? De hojita, pero que traían como unas cositas que tú... Claro que tú arrancabas. Esa. Y traía todo, traía chiste, traía onomástico, traía un Ajá, montón, por la detrás, fase lunar. Las fases lunares. Tienes razón. Y yo no sé por qué, mayormente, pero lo que pasa es que estoy recordando por lo menos en Maracaibo, que era donde más los veía. Pero normalmente eran de loterías. Los daban las loterías. Las agencias, dices tú. ¿Sí? No, las loterías. Lotería del Zulia. Daban los almanaques. Sí. Sí, sí. Lo sé porque lo decía por detrás. Era impresionante. Tengo años que no los veo. Eso no dejó de salir hace tanto. Los llegué a ver hasta hace cuánto, hasta como Cristina? 35 años. Bueno, eso no es hace tanto, eso es Hace hace poco. poquito. Hace poquito. Pero sí, tienes toda la razón. Y lo de los chistes, los recuerdo, porque además eran súper básicos. Entonces, los chistes cuando los Chistes traía, malos. pero lo que quiero decir es que no tenían ni color. Eran como garabatos en azulito. Ajá. Una sola, en la tinta era un solo color. Exacto, era un solo color. Sí, es verdad. Total. Mira, otra cosa que recuerdo de la casa de mi abuela, y yo no sé si en la tuya y en la de la mayoría, es que detrás no, encima de la puerta creo que era, o detrás, siempre había colgando una mata de sábila. En la puerta principal de la casa. Eso, pero como por detrás, encima, Era ¿no? una penca de sábila. Una penca de sábila amarrada con una cosa roja. Que para las energías. Sí. Y esa penca seca. Seca. Y yo también llegaba a pensar eso, bueno, pero si es para las energías, la penca está seca, no es que ya la energía hizo lo que iba a hacer mejor, busquemos otra penca, no, eso lo dejaban por los siglos de los siglos. Sí. Igual que hablando de estas cosas medio supersticiosas de los abuelos, así como estaba la penca, siempre había un copón o sí, un envase donde vivían quemando que si los inciensos y todas estas cosas. Cuando llegaba, no sé, qué iban a hacer, o el alcanfor. Por ejemplo, También. como ahorita, que cuando llegaba la gripe a los hogares, veías a todas esas abuelas, vamos a quemar alcanfor por toda la casa, para que se fuese la gripe. Sí, es verdad. Claro. Sí, es verdad. Claro que sí. Y siempre lo hacían como en el mismo sitio. Tenían como una copa grande o tenían como una ollita que era para quemar ese tipo de cosas. Qué tiempos de pana, qué tiempos. Y qué bonito recordar todas estas cosas. Porque es que para uno los abuelos siempre deben ser eternos, definitivamente. Sí. Porque nos regalaron momentos inolvidables. Y- Momentos y cosas y enseñanzas. Por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo pasamos en cada uno de estos espacios con cada una de estas cosas que estamos recordando? Que hoy nos reímos, pero que en su momento eran, mira, no lo toques, mira, cuidado, se parte. Eran como los tesoros, era como la travesura que uno quería hacer, agarrarle de repente eso a tu abuela o a tu abuelo. Era una cosa de otro mundo. Esa era la mayor travesura que uno Sí, podía esa hacer. era la mayor travesura, tienes toda la Sí, razón, sí, sí, que uno sí. podía hacer. Bueno, así estamos llegando al final de este episodio donde ustedes también pueden recordar con nosotros. Esperamos que les haya gustado. Claro que sí, recuerden suscribirse en YouTube, Retroactivo Web, y también en las redes sociales como retroactivoweb.com. Allí tenemos radio en línea, música retro 24/7 para que puedas escucharnos y puedas disfrutar de más contenido. Ya lo sabes, activa las notificaciones que en el próximo episodio venimos con mucho más. Nos vamos, chao.